Bienvenidos al primer capítulo de Legado de Familia, un espacio en el que vamos a conocer un poco más a fondo sobre las empresas familiares de nuestro país. Mi nombre es Carlos Fole, estoy acá con Fede Comas. Bienvenido, Fede. Muchas gracias, Charlie. Y qué manera de empezar con una empresa con dos invitados que trabajan en una empresa que cumple casi 100 años en breves y que sigue creciendo como si tuviese 10 años. Entonces quiero, agradecerles a Agustín y a Santiago que nos están acompañando hoy de la familia Fernández de Frigorífico Modelo. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si fluye esta charla y la disfrutamos como corresponde. Gracias también y esperemos que también salga una linda charla de familia, de empresa sobre todo. Buenísimo. Bueno, la idea es que es una charla distendida, ir conversando para conocer un poco sobre el frigorífico Modelo. Lo primero que quería preguntarles, arrancamos contigo, Agustín, es ¿cómo surge el frigorífico? ¿Cómo es la historia? Bueno, Frigorífico Modelo arranca en el año 29 con nuestro bisabuelo, don Saturnino. Él años antes viene de Bilbao. En sus comienzos arranca en una panadería. Después genera una sociedad en una panadería que él arma. Y bueno, después, en el año 27, en realidad, la empresa es Fernández y Amo, pero en el año 29 se pasa a ser Frigorífico Modelo Sociedad Anónima, que es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Montevideo desde ese año en forma ininterrumpida. Es una de las particularidades que nosotros tenemos. Y bueno, básicamente el inicio nuestro es servicio de frío y congelados y la producción de hielo. Eso es como un poco el origen de la empresa. Después otras actividades que fueron apareciendo, pero un poco viene por ahí. Quizá hay una pequeña anécdota ahí que hace contamos con Santiago, de nuestro bisabuelo, que en verdad inicialmente él iba a Argentina, a Buenos Aires, llega en un barco y cuando se va a bajar agarra un diario ahí del barco que se ve que no era un diario muy simpático para los militares en esa época y bueno, termina en la cárcel Preso. un día, preso, 1 o 2 días. Sale de ahí y dice, de acá me quiero ir, no quiero ver más esto, y bueno, y decide venir a Montevideo. Así que un poco capaz que por eso terminamos. Hoy en día son uruguayos. En donde estamos hoy. Estamos acá en Uruguay por eso. Así que... Qué bueno que hayan podido llegar a Uruguay. Y bueno, un poco para los dos, ¿cuál es su primer recuerdo de la empresa? De cuando eran niños. Mira, el primer recuerdo que yo tengo así vivido son 2, diría. Un 24 de diciembre mi padre me llevó a donde estábamos. Estaba ahí en una manzana en Porongos, Martín García y Isidoro María, muy cerca del Palacio Legislativo. Ahí funcionaba el frigorífico Modelo en sus orígenes. Y ese día explotaba la venta de hielo. O sea, era algo descomunal. Te digo que colas de, no sé, 3, 4 cuadras de gente para comprar. Esperando para comprar hielo. Para comprar hielo para las fiestas, claro. En una época que las heladeras ya estaban popularizadas. Yo nací en el 77. Pero bueno, no todo el mundo tenía capacidad para poder enfriar las bebidas y bueno, para las fiestas de Navidad. Y entonces incluso revendedores, o sea, carros con caballos, barras de hielo. A mí lo que más me sorprendía las barras de hielo que antiguamente se comercializaban, que te vendían cuarta, media o entera, y los carros con caballos se llenaban, se ponía la barra de hielo, aserrín, barra de hielo, aserrín, y después esos carros iban y vendían en las casas, para la gente, la clásica, un tarro de esos que cortados a la mitad, claro, con la barra y la bebida. Para dar un poco de contexto, bueno, ustedes dos son primos, los padres de ustedes dos estaban trabajando en ese entonces en la empresa. Sí, contexto, somos primos hermanos dobles en realidad. Nuestros padres se casaron 2 hermanos con 2 hermanas. Digamos, no es tan común, digamos. No es muy común, somos casi hermanos, digamos. Mira. Y los dos, o sea, tanto los padres de los dos trabajaban ahí en la empresa. Sí, tanto Luis, el padre de Santiago, como mi padre Hugo, estuvieron más de 40 años al frente de la empresa.
un poco por cierta biología de que por más que nosotros somos cuarta generación, la primera generación, nuestro bisabuelo, después nuestro abuelo murió muy joven, entonces básicamente como un traspaso de la primera a la tercera, por más de que estaba nuestro tío abuelo también, Raúl, el padre de Verónica. Y bueno, básicamente después de la tercera a la cuarta que somos nosotros, sea un poquito la transición quizá más ordenada, porque en esa época Luis sobre todo tuvo que abandonar la carrera, entró muy joven a la empresa, se hizo cargo junto con mi padre y otro tío y, bueno, y otra tía que trabajó un montón de años. Pero sí, un poco eso es lo que se dio. ¿Y vos, Agustín, algún recuerdo así de los primeros? Mirá, yo una cosa que también recuerdo es todo el tema de las exposiciones o las participaciones con Aberdeen Angus, que el origen de la parte agropecuaria en Modelo fue más por el lado de la lechería y los lácteos, pero después se incorporó la parte de cría de raza Aberdeen Angus. Y bueno, recuerdo, el Prado, otras exposiciones en el interior de la participación, y eso yo creo que también fue un poco la parte de la cercanía que se empieza a generar con la empresa por esa beta, ¿no? Porque ahí no es que iba solo los que trabajaban, sino que iba toda la familia, digamos. Sí. Entonces acompañábamos mucho y creo que eso es una forma de estar cerca y más allá de lo que pasaba después o lo que pudiera pasar más adelante. ¿Y el ingreso de ustedes a la empresa, en qué momento se da formalmente a trabajar? En el caso mío, yo fue el 2004, o sea, cumplí 21 años. ¿Siempre tuviste claro que querías trabajar en la empresa? O... Siempre tuve claro, en mi caso, siempre quise trabajar en la empresa. Nunca lo sentí como una presión. Siempre se dio muy fluido, o sea, se dio muy natural. Pero yo tenía claro, porque te lo dejan claro, por lo menos a nivel familiar, que antes tenés que hacer otra cosa, tenés que trabajar en otro lado. Como para foguearte, para agarrar experiencia, para probarte, digamos. Sí, tenés que tener experiencia en otro lado, valerte por vos mismo, que te haya ido, en cierta forma, que te haya ido bien afuera de la empresa como para que te incorpores, más allá de otras cosas que hoy tenemos que hay un protocolo familiar escrito por la tercera generación, que hay requerimientos y después podemos contarles bien si es parte de la charla. Bueno, capaz que metemos ahí. En mi caso yo trabajaba en frigorífico Sarubi y cuando ahí en el 2004 surge una posibilidad de incorporarme por un puesto que se genera, y bueno, y ahí me llaman y bueno, hay una selección. Yo entré, éramos 3 o 4, y yo entré al final de una selección de tercerizada, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y después entré a la empresa por ahí. Muy bueno. Y en el caso tuyo, Agustín, ¿fue parecido? Es decir, acá parecería que surge una necesidad en la empresa. Parece interesante que haya familiares, capaz que tu padre incluso le hacía ilusión, en tu caso, Agustín. Mira, en el caso mío, yo soy contador público. Ya antes de recibirme empecé a trabajar en EY, lo que se llama EY hoy, que antes era Villar Marzo y Asociados. Ahí trabajé más de 6 años. Después yo estudié afuera, hice un posgrado, un MBA en Montreal, Canadá. Y cuando vuelvo, justo llego para lo que es la zafra de auditoría, que siempre es en verano. Entonces me enganché de vuelta ahí como rápido acceso a retomar. Y empecé el proceso de búsqueda. Estaba en algún proceso, inclusive una empresa de seguros, ahí tenía posibilidad de entrar en la parte financiera. Y ahí me plantean el modelo, sobre todo un poco del lado de mi padre, digo que podía haber una posibilidad o una necesidad. Y bueno, hago un poco el proceso y me incorporo en la parte de administración con mi perfil de auditoría. Inicialmente, que ahí trabajé muchos años con Álvaro, nuestro gerente financiero de toda la vida. Y nada, básicamente un poco ingreso por ahí para complementar. Nosotros en estos tiempos teníamos una necesidad también, justo en la parte financiera, y después de un proceso ordenado, también hay un familiar de alguna manera ingresando
en ese sector. Así que sí, un poco... Hace 2 días. Nada, entró el lunes. Ahora nomás. Hacemos Así O sea que hoy otro en día, integrante de la familia. hoy en día, ¿cuántos son de la familia trabajando en la empresa? La familia full time, somos time. 3. Bueno, ahora 4 con, Cuatro. con mi primo que entró, Guillermo. Y después tenemos 2 primos que tienen uno tiene un asesoramiento en la parte agropecuaria, más que nada en la parte de agronómica. Y tenemos otro primo que es el que le contratamos servicios de las campañas de marketing, Claro. más que nada para la parte de jugos de Erico, que es una de las ramas de la Claro, tal vez empresa. como para entender un poquito más, ¿a qué es el espectro de áreas o de ramas que tiene Modelo hoy en día? ¿Tiene la parte de campos? Hoy en día tenemos una parte agropecuaria, Ajá. tenemos una parte logística en un desarrollo de un parque logístico ahí en Ruta 1 y bajo la Betiza. Tenemos la parte de jugos de Erico. Tenemos en Paraguay también actividad agropecuaria. Y en Paraguay tenemos algo incipiente de que estamos arrancando con logística también tratando de replicar el modelo que estamos siguiendo acá en Uruguay. Y después ahora recientemente compramos la mayoría en 2 empresas de distribución de alimentos, una más volcada a mariscos y a pescados y mariscos, que es Mar Austral, y la otra es una empresa que se llama Mausol, que es una distribuidora de alimentos, la amplia gama de alimentos congelados, papas fritas, verduras, helados. Siguiendo con la línea, digamos, originaria de Los dos, bueno, los dos ustedes conocen, digo, nosotros nos desprendimos del negocio principal de la empresa hace muy poquito, hace 2 años, que es el suministro de frío. O sea, nosotros, para que la gente entienda, guardábamos mercadería en cámara de congelado y refrigerado de clientes, importadores y exportadores. Para que la gente pueda dimensionar, nosotros tenemos, era una unidad de negocio bastante grande para lo que uno puede ver en el nivel mundial, digamos. Cuando yo le cuento a la gente que nosotros podíamos guardar 2.000 contenedores de los grandes de 40 pies en cámara de frío, para dimensionar el volumen. Sí, el tamaño. El tamaño. Esos depósitos, digamos. Vos hablás de 40, que son con unas 40.000 posiciones de pallets. Vas a Brasil y decís 40.000 posiciones de pallets y sos grande en Brasil. O sea, Claro. Sí. entonces es como una rareza que en un país tan chico como Uruguay haya ese negocio así, de esa magnitud. Y bueno, se nos acercó un grupo americano, digamos, hace 4 años ya casi. Y la realidad es que nosotros probamos con Agustín que no vendimos, nos compraron. Claro. Me imagino que eso es un debe poco haber sido distinto. todo un movimiento de sentimientos y demás, porque bueno, es de donde surgió Modelo. Y en mi caso era el negocio que yo manejaba. Claro. O sea que casi desempleado, me tuve que Hubo que reconvertir. encontrar otro trabajito. Bueno, Pero- para reenganchar con el... Permitime, Fede, Sí, que perdón. bueno, salieron un montón de cosas, Santi, y que nos gustaría conocer un poco de todo lo que fuiste comentando, pero quería volver un poquito para atrás, para la parte de trabajo, que es, los padres de ustedes realmente tenían ilusión de que ustedes entren, era algo que les dieron libertad, ahora están contentísimos, ¿cómo? Hay que preguntarle a ellos. Sí, habría que ver. No, te puedo ir comentando. En mi caso, yo creo que es bastante parecido al de Santiago. En mi casa, cuando yo era chico, mi viejo, si algo que tenía bueno es que no te planteaban y había una presión de decir hay que entrar o alguno tiene que seguir el legado de lo. O sea, sí, obviamente respirábamos la empresa, por eso que te decía el contacto, sobre todo con el tema agropecuario, que era capaz un nexo interesante, o sea, o general, para que todos pudiéramos estar cerca. Pero no había una presión de decir, bueno, tiene que ser o no, o tiene que ser así o eso. Sí, la presión, o mejor dicho, el incentivo a que, lo que decía Santiago, trabajáramos afuera, nos desarrolláramos y después, tú, Fede, preguntabas hace un rato, nosotros somos 13 primos, o sea, lugar para los 13 no hay y no importa la cantidad que sean. Es un tema
que intentamos manejarlo lo más profesional posible. Será 1, será 2, serán 3. Veremos qué pasa eventualmente con el futuro también. Ojalá la empresa pase la generación nuestra. Pero lo importante es eso, es que siempre nos manejamos con mucha tranquilidad y nunca sentimos ningún tipo de presión. Sí, ilusión, creo, sí, me imagino, de la generación de arriba hacia abajo había, obviamente, Yo creo que nuestros dos padres sí querían que nosotros entráramos en la empresa, pero la presión nunca existió. O sea, no se dio naturalmente. Naturalmente, yo creo que lo hicieron de forma natural, nada problema. O sea, no había presión de mostrarnos la empresa. Se daban, las visitas se daban naturalmente. Teníamos mucho vínculo, yo por lo menos con la parte agropecuaria, entonces idas al campo, pasar varios días, vacaciones, decidir, mirá, puedo ir a trabajar, voy a trabajar en vacaciones, cuando después de los exámenes y eso. O sea, que naturalmente se fue dando, se fue dando. Y es algo que a ustedes siempre les hizo mucha ilusión. Y nunca, viste que está eso o por lo menos uno escucha que ves a tu padre o siempre o enojado o caliente o pasando mal con su trabajo, digamos, en tu casa y decís, bota, yo no quiero trabajar en esa empresa. Claro, sí. Lo último que voy a hacer es ir para ahí. Y eso se da mucho. En el caso nuestro, en mi caso nunca se dio, pero tampoco se dio la presión. Claro. Fue como natural. Y hoy en día, que ustedes, bueno, han trabajado muchos años juntos, codo a codo, ¿no? Hoy en día son presidente y vicepresidente. Antes trabajaron con sus padres, capaz que no directamente, pero sí con ellos en la empresa. Y hoy con los otros primos, ¿cómo es trabajar en familia? Yo trabajo con mi padre también y es difícil separar, se mezcla todo. ¿Cómo les resultó y cómo les resulta? A ver, yo te comento alguna cosa, porque hay varias cosas para comentar capaz en esa pregunta. Nosotros, para agregarle un grado de complejidad adicional, tenemos una explotación agropecuaria fuera de Frigorífico Modelo, que es de Luis y Hugo y nosotros, sus hijos, que hace de que no solo en la semana estábamos juntos, sino que el fin de semana también estábamos juntos. En otro ambiente, pero lo que es difícil a veces... Veraneábamos juntos. Claro, veraneábamos juntos, además. Faltaba que vivieran vecinos y ya está. Sí. No, lo que iba a decir es que la verdad que todos intentamos, y sobre todo la generación anterior lo hacía bastante, y nosotros a veces con Santiago lo charlamos, más allá que hoy hay muchos frentes abiertos, del fin de semana al menos tratar de cortar. Tratar de no hablar de trabajo. A veces se puede, a veces no. Y si hablamos, sí hablar de cosas, por ejemplo, relacionadas con el campo que nos apasionan y nos gustan. Y es como el hilo conductor, yo a veces digo, también con Rodrigo, el hermano Santiago, y el resto, inclusive con la tercera, nos conecta mucho el tema campo, o sea, de los animales y la genética y demás. Pero bueno, lo intentamos, obviamente no es perfecto. Después, yo por lo menos con mi padre trabajé bastante directo unos cuantos años. La verdad que fue un aprendizaje y me sigue sumando. También debo confesar que hubieron momentos en los cuales la relación a veces padre-hijo en una empresa no es fácil. Y se dan situaciones en las cuales los estilos a veces de manejo son distintos, o sea, hay que pensar que también ellos estuvieron muchos años, no digo solos, pero sí con su manera de trabajar y con una cierta época que hizo de que se manejaran, ya digo, quizá distinto a cómo nos manejamos nosotros hoy. No digo que sea bueno o malo, pero sí es distinto. Distintas generaciones, digamos, distintos estilos. Y bueno, y eso capaz que a veces puede chocar y pueden darse situaciones, pero después mirando para adelante, y yo creo, lo que vos decías hace un rato, preguntaba si había quizá cierto orgullo. Yo creo que de nuestros padres, creo que hay cierto orgullo hacia nosotros, como también de nosotros hacia ellos por lo que nos han dado, porque muchas de las cosas que podemos hacer hoy las podemos hacer por lo que generaron ellos y el resto de la empresa y el resto de la gente que trabajó toda la vida. Entonces, nada. Ahí cuando decís que habían algunas diferencias de conducciones, de estilo y demás, ¿cómo resolvían esas diferencias? A ver, en algún caso te diría, creo que con los años, y además nosotros ahora ya no somos nenes, estamos bastante más veteranos, creo que hay situaciones que es bueno agarrar y decir, ¿cómo te decirte? Las dejo pasar o no son importantes pelearse por esto o discutir por esto, porque
como en todo, no solo en la empresa familiar, en la Ver casa qué de todos batalla nosotros, esa te pasa en el día a todos día. nos pasa. Día a día. Te pasa en tu casa, porque al final la empresa familiar tiene mucho de familia de lo que nosotros hacemos cada día en nuestra casa. Entonces, te tratás de enfocar en lo que pensás que es importante para tratar de convencer o tratar de buscarle la vuelta, o por lo menos plantear el punto de vista y decir, bueno, capaz que vos tenés un punto de vista distinto, pero bueno, yo tengo esto y buscamos la vuelta. Bien. Entonces, creo que va por ahí, o sea, porque si vas a chocar en todo, terminás mal siempre. Entonces, me parece un poquito por ese lado. Yo siempre digo que es el mejor lugar para trabajar. Una empresa familiar, no hay mejor lugar para trabajar que una empresa familiar. Claramente hay que saber llevarlo y hay que tener reglas claras. Lo fundamental son reglas claras. Así que bueno, el que nos esté mirando y que tenga un hijo y quiera introducirlo a la empresa familiar, se puede y... Es por ahí. Es por ahí. Es incentivar a que la familia se involucre en la empresa. Y el tema es tratar de separar lo que es la familia de la empresa. Es una empresa, en definitiva. Y creo que la dificultad es ahí. O sea, en nuestro caso se dio, ayudó mucho, digamos, nosotros siempre embromamos. El hecho de cotizar en bolsa para nosotros es un primer filtro no, super filtro, que hace que no nos parezcamos en nada a una empresa familiar en ciertos aspectos, pero somos esencialmente una empresa de carácter familiar. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? A nadie se le ocurre en nuestra empresa ir a la caja y sacar plata. Cosa que es pasa muchas veces en empresas familiares. Claro, ciertos manejos más informales que pasan en ciertas empresas familiares, en Frigorífico Modelo es impensable. Impensable. Entonces, eso ayuda mucho. Entonces, un director nuestro, Antonio, lo define muy bien. Nos dice que Frigorífico Modelo es esencialmente una empresa de carácter familiar, sin los dolores de las empresas familiares, producto de las reglas claras y de cotizar en bolsa y tener auditorías y un montón de rigideces que nos da ese factor. Ese punto, Santi, perdón que te corte, el hecho de tener controles, auditoría, como un montón de trabas en cierta medida que podrían ser negativas, no para nada se comparan con todas las cosas positivas que tiene justamente esto que comentabas recién. Yo no sé si es o tan positivo o tan, o sea, creo que yo por lo menos no siento la presión no estoy en la parte administrativa, nuestro contador me tiraría de las orejas, pero lo que la sufren son más ellos, ¿no? La parte de los controles y ese tipo de cosas. Bueno, Agustín trabajó en la auditoría y ahí conoce, puede responder mucho mejor que yo. Ayuda. En nuestro caso ayudó. O sea, vos mirás para atrás los 90 y pico de años de la empresa y decís, esto no es la única receta o no es la única receta. La causa del éxito, pero ayudó. Ayudó. También yo creo que, sumando a Luis Santiago, creo que hay un valor importante en lo que nosotros estamos mirando para adelante y desarrollando en la empresa, que es, estamos buscando negocios o empresas que están en situaciones que quizá no hay una continuidad, o sea, muchas son empresas familiares, y creo que la estructura que nosotros tenemos, o la base que tenemos, o la trayectoria, que de vuelta no es solo de nosotros, sino de toda la historia de la empresa, te permite pararte como un socio atractivo para empresas que quieran continuar con los socios iniciales, que es el caso de las dos que hemos entrado nosotros. Para nosotros fue sumamente importante que los socios originales y fundadores siguieran, y fue, te diría, un requisito nuestro. Y creo que para ellos... Para ellos también es bueno asociarse a una empresa sólida como Frigorífico tener un Modelo. socio como nosotros. Me parece que... Que ya trascendió generaciones, o sea, tiene un montón de atractivos, digamos, que tienen resuelto una transición, digamos, generacional, que en muchos casos vos ves y es el principal dolor de las empresas de pasar de generación en generación. En el fondo, el hecho de cotizar en bolsa es parte de la seguridad que a vos te va, el Frigorífico Modelo va a seguir. Exacto. Muy bueno. Y vos recién hace un rato hablabas de reglas, de poner un marco. Ustedes, creo que Agustín en otras ocasiones ha comentado que en la familia tienen un protocolo familiar, que capaz que alguno de los dos quiere explicar un poco en qué consiste y qué regula o en qué medida les ha servido.
Tu padre nos podría explicar también mejor. Gran profesor. Yo por lo menos lo tuve y le mandamos un saludo. Pero explícalo vos que te sale mejor. No, el tema de protocolo, primero que nada, es una herramienta que planteó la tercera generación, que ellos mismos fueron regulados por ese protocolo, más allá de que nosotros de alguna manera también, que tiene dentro de ese protocolo lo que hablamos con Santiago hace un rato del tema de cómo se regula la entrada posible de un familiar, bueno, qué requerimientos tiene que tener, pero a su vez los procesos y demás. Después regula también el tema de la edad de salida de la función ejecutiva, está fijada a los 65 años, y a su vez regula la edad de salida del directorio en caso de que esa persona sea director, que es a los 70 años. Con lo cual se da algo ordenado. Nosotros a veces con Santiago charlamos. Se da visibilidad. Sí, vos sabés que por un tema biológico eso se va a dar. Vemos situaciones en otras empresas que no hay nada de eso regulado y a veces quizá o no es fácil la transición o los que están abajo no saben qué va a hacer. También a veces pasa que son segunda generación, entonces todos sabemos que la primera generación de una empresa es difícil de que piensen dar un paso al costado. En el caso nuestro ya éramos cuarta, entonces como que viene de algo quizá que se puede tornar más previsible. Y nada, eso nos ha ayudado mucho a hacer esta última transición de estos últimos años. Igual me imagino que habrá sido difícil para sus padres salir de algo que no sé, pasa mucho en las empresas familiares, que la empresa es como un hijo a la que le dedicaste tanto tiempo. Esa salida no es fácil, salida ¿no? No es fácil. No. Bueno, que tiene previsibilidad, o sea, vos sabés que... Pero ¿qué pasa? Llega el momento y los 65 te sentís... Todavía estás activo. Sos un pibe. Claro. Entonces, lo que vos decís es muy difícil. En el caso nuestro, como ellos lo habían escrito ellos, ¿viste? Nosotros quietitos. Y bueno, primero salí fue mi padre y después salieron juntos el padre de Agustín y otro tío. Les costó. No vamos a mentir. Y a ustedes les va a costar, seguramente. Seguramente. No, capaz lo cambiamos. Y estiramos un poquito más. No, pero es un tema, sí. eso es todo un tema. Bueno, ¿es algo que se revisa el protocolo? O Sí. O sea, por ahora no lo hemos revisado. no les ha tocado, pero... Digo, nosotros, Agustín tiene 44. Cumplo 4 ahora. Yo tengo 48. O sea, los 65 se ven lejos, pero están a la vuelta de la esquina. Sí. Cerramos los ojos y están. ¿Se puede revisar? Sí, es revisable, obviamente. Estas cosas no son para toda la vida, no son inamovibles. Pero a ellos les costó, no sé, debe ser lo mismo que te cuesta jubilarte, levantarte un día y decir no voy a la oficina. O sea, debe ser también... Y bueno, por eso es importante preparar. Yo he visto mucha gente que prepara, por ejemplo... Tenemos algunos casos que lo vimos esto con Agustín y decíamos, mira, qué bueno esto. Gente que de repente empieza ya en los últimos años a volcarse a una acción benéfica, se acerca a una ONG o se acerca a uno de estos, ¿cómo es? Emprendimientos que hay educacionales que son bancados por los privados en general. O sea, bueno, ustedes tienen el campo por el otro lado, que por ahí también es una salida. Eso fue una salida en algunos casos. Mi padre, por ejemplo, se refugió mucho en el campo particular nuestro, familiar. Básicamente pasa la mitad de su tiempo ahí. Y bueno, como que o hay que buscarse un hobby, pero bueno. Es parte de las reglas. Parte de, y creo que es muy inteligente de parte de alguien que está pensando en retirarse, es armar su vida pensando en eso y decir, bueno, ¿qué voy a hacer o dónde puedo volcar mi tiempo? Genial. Espera, y una pregunta respecto volviendo a los familiares que no trabajan en la empresa. ¿Cómo es, cómo los informan a ellos de cómo va la empresa y demás? Sí, al ser una empresa que cotiza en bolsa, la particularidad principal es que tenemos otros accionistas que no son familiares. Claro. Y nosotros tenemos una asamblea anual en la cual informamos la situación ordinaria de la empresa, o sea, cerramos el balance, presentamos todo.
Además de que nosotros cada 3 meses presentamos balance del Banco Central. Y ahí es la instancia en la cual contamos un poco lo que pasó en el año. Tenemos que tener mucho cuidado con el hecho de que hablamos de empresa familiar, pero nosotros quizá a veces lo redefinimos como que somos una empresa de origen familiar y con características de empresa familiar. No es que somos Agustín y Santiago o nuestros padres que deciden y que son los únicos accionistas. Entonces, eso hace de que, y esto que decía Santiago hace un rato, de los procedimientos, del orden y demás, también el hecho de tener otros accionistas hace de que cumplamos con todo eso y que seamos muy ordenados en las comunicaciones. Y las comunicaciones. Claro. Más allá de que yo a veces digo, nosotros teníamos, y lo estamos mejorando, un debe en la comunicación interna nuestra en la empresa, o sea, de cosas que se están dando y demás. Y a veces éramos, creo que es más del pasado, tan cautos en tener cuidado con lo que se comenta, no se comenta, y también por un tema capaz de la asamblea y el tipo de empresa que somos, que a veces, yo a veces pongo el ejemplo, construíamos algo, un depósito, y la gente lo veía construirse y no le habíamos avisado que estábamos, Claro. y era algo visual. Nada, eso como un tema más interno, más de la casa. Y eso, digamos que de cierto modo lo fueron ordenando. Sí, eso, venimos trabajando en eso y bien. Muy bueno. Santi, llevas trabajando bastante tiempo con Agustín. Si tuvieras que describirlo a él o su rol dentro de la empresa con una palabra, ¿qué me dirías? Con una palabra es muy difícil. Un par de palabras capaz. Sí. A ver, Agustín es todo lo que está bien. O sea, excelente padre de familia, excelente marido, buen amigo, compañero, profesional, inteligente. O sea, no hay mejor compañero de trabajo para mí que Agustín, que vengo trabajando, bueno, desde que entró, yo entré un poquito antes. Y tenemos algo que se dio también muy naturalmente, bueno, aparte de que somos casi hermanos, yo siempre en bromo que estamos en el 99% de las veces de acuerdo. Mirá, no se tiene que convencer mutuamente, digamos. Vos sabés que es increíble, es algo que se da, que nos miramos o te estaba por escribir tal cosa, así, yo ayer te iba a contar lo mismo o decir lo mismo. Y no sé por qué se da naturalmente. También es verdad que ¿cómo es? Que nos criaron de una manera bastante similar, siendo, obviamente, nunca sos igual a otra persona, pero creo que el background que recibimos los dos es muy parecido, entonces eso ayuda. Somos muy diferentes en la forma de ser, aparte. Es increíble, pero estamos de acuerdo en casi todo y somos siendo muy diferentes. Yo soy ingeniero, él es contador y sabemos que las peleas entre ingenieros y contadores Se nota. siempre están presentes. Pero no, con Agustín, o sea, si tengo que elegir de vuelta, elijo el mismo compañero de trabajo por lo menos para esta empresa. Bueno. ¿Y vos, Agustín? Y bueno, también, dame un par de palabras. Tenía una pensada, pero voy a explayarme un poquito más. Si lo tengo que Te definir. condicionó, digamos. La verdad que sí, me mató, pero no, a ver, si tengo que usar rápido una palabra, pero la quiero elaborar un poco más, Santiago es un generador. O sea, a ver, nosotros a veces jorobamos en algunas reuniones porque más allá de que la formación es nuestra, es ingeniero y contador, Santiago dice cada vez es menos ingeniero, yo cada vez me considero menos contador. Es verdad. A mí como equipo, yo sinceramente también lo siento como un hermano porque hemos vivido cosas más allá de la empresa y me ha descontracturado mucho. A mí me ha sumado muchísimo en la parte comercial, en el tema de manejo, en el tema de ser más práctico, inclusive a veces abandonar un poco la computadora y darse una vuelta por algún lado y lo otro se puede hacer después, aunque capaz que lleva más tiempo, pero bueno, pero se disfruta. Si lo tengo que definir un poco más, Santiago es una persona muy inteligente. Yo siempre digo, se habla de que hay distintos tipos de inteligencias, inteligencia emocional impresionante, capta muy bien a la gente. Yo lo quiero siempre conmigo, sobre todo en las reuniones comerciales o de
de algún proyecto que tengamos que ver, porque es el que rompe hielo, es el que tira el chiste cuando hay que tirarlo, el que capta lo que está buscando la otra persona, el que está pensando siempre en ideas nuevas. Por eso yo digo generador. Es una persona fundamental en la empresa, para la empresa y también de vuelta para mí. Creo que generamos realmente un buen equipo y nada, es un placer laburar con Santiago. Ahora hicimos, Qué lindo tener ese equipo. Con estas cosas que se dijeron, explica mucho lo que dijo Santiago hace un ratito, de que da gusto laburar en una empresa familiar. Sí, ahora por ejemplo hicimos unas oficinas nuevas porque a raíz de la venta perdimos nuestra oficina ahí en el Polo. Y en un momento estábamos enseñando y le digo, vamos a hacer una oficina para los dos, no vamos a hacer dos oficinas, necesitamos 24/7 Juntos. Hicimos una oficina más grande, pero con 2 escritorios. Para no tener que caminar. Claro, para no tener que caminar o hablar por arriba Claro. de la mampara. la mampara. Y la verdad que tenemos en la oficina juntos. Yo sí puedo agregar un comentario ahí. A veces nos pasaba que estábamos en oficinas independientes, inclusive en la planta vieja de propios, y yo, no sé, a veces con un mail o con alguna cosa en la computadora, y Santiago entra hablando por teléfono con otra persona, y entra y sale y va y viene, y yo me desconcentrado. Claro, y ahora por lo menos estamos en la misma oficina, pero si no es como que a veces paseaba con el teléfono y entonces se daba eso. Pero no, está bueno y bueno, eso. Bien. Está bien. Bueno, y volviendo ahora a lo que ha sido el desarrollo de la empresa, han diversificado mucho en estos últimos años. ¿Cómo han llegado o cuál es su hoja de ruta de acá en más? ¿Es seguir diversificando o...? También porque muchas empresas familiares se quedan en lo que siempre hicieron, ¿no? Iba a decir exactamente eso, me sacaste la palabra de la boca. O sea, si ustedes miran la historia de Frigorífico Modelo, Bueno, arrancó con la panadería antes de frigorífico. Arrancó, o sea, nuestro bisabuelo pensó la empresa en una empresa diversificada desde el día 1. O sea, campo, en ese momento planta de lácteos, después no nombramos, pero y fueron entrando y saliendo proyectos, que eso creo que es lo que vos decís, Charlie. O sea, somos buenos haciendo esto, pero eso cambia el mundo, cambia Blockbuster, vino el Netflix. O sea, no te puedes aferrar solo a lo que sabes hacer o lo que haces bien, porque nosotros hemos entrado y salido de negocios en estos 100 años, un montón. No tantos, pero digo, o sea, teníamos empaque de fruta, no tenemos más. Teníamos, hacíamos... La parte de lácteos. La parte de lácteos, no tenemos más. En la parte agropecuaria, yo creo que estábamos un poquito expuestos de más hacia el rubro agropecuario. Nos hemos achicado un poquito hace 2 años. Salimos de nuestro principal negocio. O sea, vinieron un día, nos golpearon la puerta, queremos entrar en este negocio. Bueno, lo analizamos, salió muy bien, estamos re contentos y entramos en otros negocios. Empresas que también conocíamos por el negocio anterior, porque eran clientes de nosotros. Y la verdad que creo que es uno de los errores que a veces cuando uno analiza el track record de una empresa que no llega a la tercera o a la cuarta generación, es por eso, porque aferrarse al negocio original, digamos, original o no querer cambiar. Y de alguna manera, para comentar también, con mucho respeto, la empresa se está como, no sé si refundando, pero estamos, la verdad que por lo que era la historia hace unos años y lo que está haciendo de aquí para adelante, siempre manteniendo lo que decía Santiago, que nuestro bisabuelo arrancó con la idea de algo diversificado, no solo dentro de Modelo, sino en otras participaciones que él tenía después a lo largo del tiempo. Eso mismo nosotros estamos intentando hacerlo, o sea, como tener un portafolio de actividades y bueno, también después nos tiramos a Paraguay a explorar, o sea, no teníamos nada concreto cuando nos mandamos para allá. Entonces, la internacionalización, que tampoco es algo muy común en Uruguay, por lo menos. Una pregunta que me quedó, porque en algún momento hablaron algo del directorio. Sí. Bueno, ustedes dos integran el directorio. Y en Uruguay no funcionan mucho, me parece, los directorios. Tampoco hay muchos directores externos que ustedes tienen por cotizar en bolsa, pero capaz que algo que puedan comentar de ese lugar. Mira, yo
yo digo a veces que yo estoy muy contento con el directorio que tenemos, porque tenemos un directorio con personas de distintas edades, de distintas formaciones, de distinta personalidad, que creo que se armó un equipo muy sólido cuando hicimos todo el proceso de venta de frío. Hasta ahí veníamos trabajando, también para contestar un poco en línea de tu pregunta de qué tan formal es. Nosotros nos juntamos una vez por semana. ¿Son 5 Somos personas? 5 personas y un síndico. síndico. El síndico es, en nuestro caso es importantísimo. O sea, más allá de cumplir el rol del síndico, de representar las minorías, nosotros lo consideramos como uno más del equipo y participa en todas las reuniones. Todas las reuniones que algunas, obviamente, como tiene ese rol de ¿cómo es? De síndico de las Defender a las defender a minorías. en algunas yo en esta prefiero no participar, cuando tengan resuelto me informan y yo como para no marcar la cancha en algunos casos. Pero te corté. No, perdón, no, y eso, y funcionamos muy flexibles, obviamente hay que adaptarse, a veces hay que hacer alguna call, a veces no llegamos generalmente nos juntamos los martes, pero no llegamos a ese día y tenemos que subir con urgencia. Y están todos disponibles, o sea, es un placer. La verdad que yo estoy encantado y creo que estamos todos muy contentos y somos un equipo realmente, o sea, no es una cosa que, funciona como que más allá de la presidencia y el secretario y las funciones que hay en el directorio, es muy abierto y todo surge no, o se resuelve, te diría que generalmente por unanimidad, salvo alguna vez que tuvimos que votar alguna cosa, pero... A veces nosotros vemos resistencia en el directorio por el hecho de decir, bueno, ustedes capaz que podrían ponerse de acuerdo entre ustedes dos y decir, chau, ya está. Es que no pasa. Y Nosotros nos ponemos de acuerdo y cambiamos en el directorio. y eso hay gente que lo ve como algo negativo. No, para nada. Para nada. Mejora la solución. Es impresionante. Yo, O sea, no es un freno, no es una tranca. pila de veces hemos tenido esta charla con Agustín, de decir, vos, qué contento quedamos con esta decisión, que nosotros estábamos en una postura y se resuelve algo que es, contempla la postura, pero la mejora, generalmente. Mirá vos. O cambia. A veces que hemos dicho, la verdad que nosotros lo veíamos por este lado y los directores externos, más que nada, decían, mira, yo no lo veo, me parece así, asá, y decís, la verdad que sí, tiene razón, y cambiamos la posición. Pero o sea, no hay discusión, no hay peleas, son directorios en los cuales realmente se trabaja en equipo. Que es lo difícil, por lo que uno escucha. O sea, Sí. Todo, Efectivamente. para complementar un poco más el proceso que vimos de la venta, que yo reafirmo que fue impresionante como equipo, todos en distintos momentos, y fue como una carrera de postas, todos sumaron. Al final, inclusive, los últimos días y un fin de semana nos agarró atravesado, estábamos de noche hasta tarde, hasta la madrugada. A mí en particular un día me pasó que justo estaba de vacaciones, pero seguía el proceso y bueno, en este caso estaba esquiando, estaba sentado en la aerosilla y había una call que me quería conectar, aunque obviamente entendía lo difícil de estar ahí, bueno, obviamente sin cámara, sin audio, sin nada. Y en un momento no me aguanté, quise meter un bocado y metí el dedazo y apareció el video, apareció mi cara ahí se reían todos. Pero como una anécdota ahí del proceso, pero vivimos muchas situaciones cercanas que sinceramente nos fortalecieron muchísimo, todos. Así que estuvo muy bueno. Muy bueno. Bueno, tenemos que ir cerrando. Fede, ¿te queda alguna ahí? Un consejo que les dieron y todavía siguen. Un consejo que nos dieron, yo no te digo un consejo, más bien es una actitud, o sea, frente a la vida, a la empresa. O sea, nuestros padres nos inculcaron siempre el trabajo. O sea, no importa si tenés más, menos plata o mucha, o sea, trabajo. Quizá hay familias que se pueden jubilar y no trabajar nunca más, y no sé, no pasó nunca por la cabeza por lo menos de mis padres, ni pasa por la mía, ni de Agustín. O sea,
actitud frente a la vida en cuanto al trabajo, esfuerzo, generar, básicamente te digo que la cultura del trabajo es lo que yo me llevaría como consejo, digamos. Y mantener las cosas simples. Después, un tema que he aprendido y que Eso está muy bueno. lo practico es mantener las cosas simples. La vida es bastante compleja, pero a veces la complejizamos más nosotros. Entonces, tratemos de mantener las cosas simples y creo que para este caso, empresa familiar, más aún todavía, se maneja mucho mejor, digamos, cuando lo mantenemos simple. Bueno, yo estaba pensando en algo, tiene una punta parecida a algo que decía Santiago, pero que tiene que ver, y lo refrescamos en un evento que fuimos hace poco, una charla, que tiene que ver con el tema de los problemas que todos tenemos, o sea, de distinto tipo, todos los días, desde nuestras casas hasta en los trabajos, hasta de salud, y la importancia de la diferencia entre las personas está en cómo decimos encarar esos problemas. O sea, qué actitud, cómo vamos hacia adelante. Y yo una cosa que también, la verdad que a veces la repetimos con Santiago en distintas situaciones, nosotros preferimos, y creo que hablo por los dos, que uno se equivoque por hacer, que no hacer y que quede ahí. Claro, por miedo a errarle. Entonces, eso Sí. para nosotros es... Voy a contar algo que me he olvidado, que es importante, que se cometen varios errores en empresas, más que nada en empresas familiares. Bueno, en general. Agustín es muy frontal y me ha venido, o sea... Con todo el mundo. Con todo el mundo. Y yo también soy frontal. Pero viene el lunes de mañana, che, mirá, te quiero contar una cosa. ¿Te acuerdas el otro día que hiciste tal cosa o en tal reunión? No me gustó. Pues no me gustó por esto, me parece que hay que hacer tal cosa. Y yo también algunas cosas, o sea, no nos guardamos nada y eso es buenísimo. O sea, siempre obviamente el respeto, ¿no? Pero es muy, 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 muy bueno que te lo digan y que cómo se siente la otra persona frente a actitudes que a veces uno toma, lo hice sin querer, o sea, lo hice porque me pareció tal cosa y yo lo tomaba natural, como algo natural y dice, mira, ya sé que no viene bien o no quiere que haga esto, me parece respetable y viceversa, ¿no? Él ha tomado cosas que yo de repente le he dicho. Y yo veo que a veces en las empresas familiares se guardan cosas y después explotan. Sí. En el fondo tenés la tranquilidad de que si me equivoco me lo van a decir y me van a ayudar, digamos. Claro, y nosotros tenemos el leitmotiv de vos equivocarte al hacer y es mejor equivocarse al hacer que no ser. Entonces, y después hay un gerente general de una de las empresas de Mausol que tiene en el Mudo, que le mandamos un saludo, tiene un cartel como esta mesa más o menos en la entrada de la oficina que dice actitud mata talento. Y es tal cual. Es una frase que él lo usa mucho y la verdad que resume un poco lo que decía Agustín. Problemas tenemos todos y de repente es cómo los encarás. Actitud mata talento, me encantó esa frase como para cerrar. Actitud mata talento. Bueno, muchas gracias a Agustín, Coco, por este rato, por compartirnos su historia. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Legado de Familia para seguir conociendo de empresas familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Bárbaro.